Nosotros estamos, o comenzamos, o mejor dicho, solamente tocamos la introducción a este pasaje de la Escritura y a esta serie de mensajes que vamos a compartir con ustedes con la ayuda del Espíritu Santo sobre la conspiración que existe contra la palabra de Dios. Pero antes de ir a todos esos detalles o evidencias de esa conspiración satánica contra la palabra de Dios y que ha penetrado inclusive seminarios, concilios, congregaciones, denominaciones completas, he sentido en mi corazón primero compartir la suficiencia de la palabra de Dios, porque parte de esa conspiración contra la palabra es la inclinación de en muchos lugares mezclar la palabra de Dios con la psicología humana y con otras metodologías, con el pretexto de que contribuyen o ayudan al crecimiento espiritual, a la transformación del nacido de nuevo en Cristo, etcétera, etcétera. Y queremos demostrar por la palabra que la palabra de Dios es completamente eficaz, suficiente, útil, que es todo lo que usted y yo necesitamos para no solamente el nacimiento de nuevo en Cristo, sino también el crecimiento espiritual, la santificación, la consagración y la transformación del individuo, que eso es algo que usa el Espíritu Santo. Él usa la palabra que Él mismo inspiró para beneficio nuestro y para la gloria de Dios Padre. Suficiente por ahí. Entonces vamos a la palabra de Dios, a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 4. Y vamos a leer los versos 12 y 13. Los versos 12 y 13. Y a partir de ahí, con la ayuda del Espíritu Santo, veremos qué tiene el Señor para nosotros hoy. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Presta atención a unas palabras muy importantes que hay en estos versos, donde dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor Padre Santísimo, gracias por amarnos a tal extremo que diste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en rescate por nosotros. Gracias porque por medio de su sangre preciosa hemos sido no solamente redimidos, sino también limpiados, lavados de nuestros pecados y reconciliados contigo. Gracias por darnos también tu Espíritu Santo para instruirnos en la verdad, para iluminar nuestro entendimiento y hacer posible que entendamos los principios, los preceptos, los mandamientos de tu palabra. En esta hora te rogamos, Señor Espíritu Santo, que ilumines el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí, independientemente cuán nuevecito, jovencito sea, o cuán entrado en años, que todos seamos edificados en el conocimiento de la verdad, todos crezcamos y maduremos para llegar a la estatura del varón o la varona perfecta en Cristo Jesús, como verdaderos discípulos y discípulas, como merece el Señor, que procuremos, que nos esforcemos por servirle en espíritu y en verdad todos los días que estemos en esta tierra. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, puede tomar asiento, amado hermano y hermana. La semana pasada reconozco que fue una introducción bastante larga, pero ese es uno de los defectos o las virtudes que tengo, no sé. El caso es que nos tomó un buen tiempo, pero yo sentí necesario que fuera una introducción. Primero, antes de ir de lleno a lo que vamos a estar compartiendo, y le advierto que hoy tampoco terminamos esto porque es un poco, es un tema sumamente amplio,
complejo, difícil, que intimida inclusive a uno entrar en él. Pero yo he sentido en mi corazón que es importante que usted conozca estas cosas. Es importante que usted sepa lo que viene aconteciendo. Sabemos que viene esta complot, esta conspiración, estos ataques contra la palabra de Dios, vienen desde el principio, desde el huerto del Edén. Pero en los últimos 100 y pico de años se han intensificado y en nuestro tiempo ahora, presente en los últimos 45, 50 años al presente, ya no es tan sutil, ya no lo hacen tan encubiertamente, lo hacen descarada y abiertamente. Están empujando esas doctrinas diabólicas de hombres y sobre todo el ataque, el blanco de ataque fundamental o principal de esta corriente que se ha levantado contra la palabra de Dios es la deidad del Señor Jesucristo. Quieren eliminarlo como el Hijo eterno de Dios. Y para eso han venido pues publicándose una serie de traducciones de la Biblia en las que luego más adelante veremos, especialmente en la Nueva Versión Internacional, cómo se ataca la deidad del Señor Jesucristo, cómo se atacan sus milagros, cómo se ataca en esencia la palabra de Dios desde una punta hasta la otra, con el propósito de eventualmente erradicar la credibilidad de la palabra de Dios, la infalibilidad de la palabra de Dios y hacerla un libro más cualquiera, desarrollar una teología humanista que pueda ser aplicada a cualquier pues interés personal, egoísta, carnal del hombre. Y nosotros debemos mantenernos fieles al Señor Jesucristo, sabiendo que esto se va a empeorar, estas cosas van a empeorar, pero nosotros debemos permanecer fieles y también sabios y cuidadosos de qué versión de la Biblia debemos usar y dejar para los que vienen detrás de nosotros. Que no me extrañaría que va a llegar el día en que las versiones de la Biblia que son fieles al manuscrito original, a la palabra de Dios, dejarán de ser publicadas. Porque esta gente ha ido tomando control, diríamos así, de las sociedades bíblicas también, de las casas publicadoras de Biblia y de todo tipo de libro que tiene que ver con doctrina o fundamentado en la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a lo que hemos comenzado y en el proceso del tiempo llegaremos a cada uno de estos asuntos que debemos compartir como iglesia. El caso es que la semana pasada, a pesar de lo mucho que hablamos, resumimos o podemos resumir en una cosa que el gran peligro, de la manera que el autor de la carta a los Hebreos dijimos que estaba usando o usó para esta carta el Salmo 95 y lo usa de tal manera para amonestar al pueblo de Israel, quien pensaba que por ser parte de ese pueblo, por esa herencia, diríamos, de descender de Abraham, ya lo tenían todo arreglado. Y sabemos que no es por una afiliación a un grupo religioso, a una congregación, a una denominación. La persona no es salva por venir a la iglesia, la persona no es salva por tener ministerios en la iglesia, la persona es salva porque tenga una fe exclusiva en el Señor Jesucristo, porque haya un nacimiento genuino en Cristo y haya una relación personal, íntima, sincera, abierta con el Señor Jesucristo para no solamente verle a Él como Salvador, sino sobre todas las cosas como Señor. Por eso vemos que entonces el autor en el verso 11 exhorta a los lectores, a sus lectores, a la epístola, es decir, a los hebreos, pero también a nosotros, porque la palabra de Dios es tan fresca para nosotros como lo fue para aquellos hace 1900 y pico de años. Y él le dice, procuremos.
Y recuerda, hermano, que procurar no es algo, es decir, esa palabra comunica o trae a mente algo que no es a la ligera, que demanda un esfuerzo, que demanda ser cuidadoso, que demanda diligencia, que debemos cuidar cómo pensamos, inclusive es porque vamos a ver que todo delante de Dios está desnudo, descubierto, aún lo más íntimo de nuestro corazón lo conoce Dios. Entonces él le dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Él está citando el ejemplo del pueblo de Israel, recuerden, para refrescar, y algunos de ustedes no estaban el domingo pasado, pues refrescamos un poquito. Yo dije que esa masa de gente que era, algunos dicen 1,5 millones, otros 2 millones de personas que salieron de Egipto con Moisés, ellos todos aplicaron la sangre del cordero por orden o instrucciones de Moisés, del cordero pascual en los dinteles de sus puertas. Ellos todos pasaron el mar rojo en seco. Ellos todos fueron alimentados, sostenidos por el maná que descendía del cielo, por el agua que salía de la roca. Ellos recibieron todo esto y a pesar de todo, que formaban parte de esa masa que se identificaba como pueblo de Dios, pero que en su corazón estaba lejos de Dios. Ellos no recibieron la palabra de Dios, ni mucho menos la obedecieron. Y es un peligro en el cual cualquiera de nosotros puede caer, porque usted cae en la dinámica religiosa, usted cae en esa, pues, qué sé yo, movimiento de, como dije, todos adquirimos ese lenguaje, esa jerga cristiana de hermano, Dios te bendiga, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero cuidado, seamos cuidadosos porque estos descuidaron su intimidad con Dios, su obediencia, primero su creer en la palabra de Dios y en segundo lugar obedecer esa palabra de Dios, y no pudieron entrar en el reposo de Dios. Y algunos creen que se refiere el autor de la carta a los Hebreos al reposo de entrar un día en la tierra prometida en Canaán. No, ese reposo es tipo de la salvación eterna en Cristo Jesús. No está hablando de un reposo, de unas vacaciones o de cesar de actividades laborales del diario vivir en la tierra. No. Y note cómo el verso 12, donde comencé, esos son los dos textos base para nuestro estudio. Note cómo el verso 12 comienza, porque la palabra de Dios. Y esto es para que cada uno de nosotros esté claro, para que nosotros sepamos que aquellos israelitas, a pesar de haber pues acabado de salir de Egipto, estar en el desierto, a ellos no le faltó palabra de Dios en el desierto. Tenían palabra de Dios y no la obedecieron, que es el problema. Le es mejor al hombre o a la mujer no haber oído nunca palabra de Dios. ¿Será que yo me puse esta cosita mal, verdad? Nunca oír palabra de Dios, que al oír palabra de Dios ignorarla como si nunca lo hubiese escuchado. Es mejor al ignorante, pues, que no sabe nada de la palabra de Dios, que nosotros desobedecer esa palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios ha sido sellada con la sangre preciosa de Cristo. Que nosotros desobedecemos la palabra de Dios, nosotros estamos afrentando al Espíritu Santo, nosotros estamos irrespetando a Cristo y peor aún, estamos teniendo en poco el sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros. Gloria a Dios, aleluya, qué bueno que se está resolviendo los truenos y relámpagos. Bueno, nosotros debemos aprender, porque no solamente este grupo inicial de israelitas gracias hermano, Dios lo bendiga por esos talentos que le ha dado. No es solamente con el grupo de israelitas que pasan 40 años dando vueltas en el desierto, y pasaron 40 años dando vueltas porque no acababan, número uno, de recibir la palabra de Dios, número dos, de obedecer la palabra de Dios. Si esos israelitas hubiesen hecho caso a la palabra de Dios,
no hubiesen pasado ni 3 semanas en ese desierto, hubieran ido derecho a la tierra prometida. Pero por su rebeldía y su desobediencia anduvieron dando vueltas. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué damos vueltas? ¿Por qué damos vueltas? ¿Por qué no acabamos de recibir lo que andamos deseando, buscando? Cuidado, no estemos dando vueltas en un desierto espiritual por desobedientes a la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos aprender de estas lecciones, porque no se trata solamente de este grupo de gente, sino que después los mismos israelitas, esa segunda o tercera generación que entra por fin a Canaán, porque la primera cayó toda muerta en el desierto, excepto 2 hombres. La segunda, o ese grupo segundo que entra por fin a la tierra prometida, hacen lo mismo con el paso del tiempo. Luego los que están bajo, diríamos, el reinado de David, vuelven a hacer lo mismo. Y usted sabe que con el curso del tiempo Dios llega a tal extremo con el pueblo de Israel que, bueno, envía a un pueblo muchísimo peor que él para disciplinar lo que fueron los caldeos y se le llevaron 70 años de cautiverio, etcétera, etcétera. Pero si nosotros recibimos la palabra de Dios, porque sigo insistiendo que es suficiente, la palabra de Dios es suficiente. Ahora se buscan muchos métodos y se le añaden muchas cosas a la palabra de Dios. Cuando terminamos el último mensaje del libro de Apocalipsis, dijimos que hay un serio mandamiento contra el que quita o añade a la palabra de Dios. Pero ahora se usan muchas cosas que se añaden a la palabra de Dios como si no fuera suficiente la palabra de Dios. Pero si nosotros la recibimos humillados, con corazones humillados, contritos delante de Dios, la palabra de Dios hace maravillas en nosotros y en nuestra familia. Porque es lo más y lo mejor que nosotros necesitamos. Porque, amados, el Espíritu Santo siempre va a usar la palabra de Dios. El Espíritu Santo no va a usar otra cosa. ¿Para qué habría el Espíritu Santo de usar otra cosa? ¿Para qué entonces inspirar la palabra de Dios, registrar la palabra de Dios y guardarla en esa integridad, en esa, diríamos, una palabra libre de error, libre de todo tipo de falta, de confusión y de toda cosa? ¿Por qué habría de guardarla para nosotros hasta ahora si hay otras cosas que se pueden usar? Si el hombre se pudiera inventar cosas, pues el Espíritu le hubiese dado la licencia al hombre de aplicar lo que al hombre le pareciera. Pero Él la preservó y el Espíritu Santo usa esa palabra de Dios para ayudarnos a nosotros a reconocer nuestros pecados, y nos ayuda también el Espíritu por medio de la palabra para hacer morir los deseos pecaminosos de la carne, que son los que nos ponen todo el tiempo en enemistad contra Dios. Nuestro peor enemigo no es el diablo, el peor enemigo es usted mismo. El diablo no puede ir más allá de donde usted le permita. Y si no, vaya allá a Génesis 4, cuando Dios habla, ya Dios sabe que Caín había concebido asesinar a su hermano, y él le dice: Caín, ¿por qué se ha desmudado tu rostro? En otras palabras, ¿qué pasa contigo? ¿Qué estás cocinando ahí adentro? Y le dice: te advierto que el pecado está a la puerta, pero de ti depende, Caín, que se enseñoree de ti o no. Entonces, no es el diablo, aunque detrás de toda tentación está el diablo, pero si usted no le abre la puerta, él no puede entrar. Máxime cuando usted es un hijo o una hija de Dios. Usted está bajo la sangre de Cristo. El Espíritu Santo mora en usted. El diablo no puede compartir la misma habitación con el Espíritu Santo. Él se aprovecha de nuestra rebeldía o de nuestros descuidos, de nuestras negligencias o de nuestra ignorancia. Por eso dije también la semana pasada que la iglesia debe conocer doctrina. Mencioné la semana pasada la inclinación de algunos pastores que ellos pues manifiestan, lo han dicho, lo he oído yo con estos oídos, decir que nosotros debemos traerle a la iglesia mensajitos, así con esa palabra, mensajitos sencillos para que la gente no se indigeste. Pero usted debe conocer doctrina para que nadie lo engañe.
Porque usted no viene aquí a la iglesia a ser entretenido. Venimos a la iglesia a aprender Biblia. Entonces, el Espíritu Santo va a usar esa Biblia, esa palabra de Dios, y esa palabra el Espíritu la lleva dentro de nosotros y es la que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, es la que nos capacita, es la espada del Espíritu. Él la pone en nuestras manos para defendernos. Eso fue lo que el Señor Jesucristo usó para reprender al diablo 3 veces. Escrito está, escrito está, escrito está. Él no entró en argumentos con el diablo. Él le citó la palabra de Dios. Es eso lo que nosotros necesitamos. Pero no solamente eso, sino que por medio de la palabra, el Espíritu Santo nos transforma para que de corazón, no por obligación, Dios no acepta nada cuando usted se siente obligado. Es decir, ni siquiera nosotros podemos servir al Señor Jesucristo por miedo de un día ir al infierno. Porque si es, por eso es que le estamos sirviendo, hay mucho de egoísmo en esa disposición, porque lo que estamos es buscando salvar el pellejo. Nosotros tenemos que servir al Señor Jesucristo por quien Él es. El hermano, cuando explicaba la diferencia entre alabanza y adoración, dijo claro que la adoración es decirle a Dios o expresar de mi corazón lo que yo siento por lo que Él es. No por lo que Él me puede, no por los panes y los peces, sino por quien Él es, que Él se merece lo mejor de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es su mejor aliado en esta guerra espiritual, hermano. Es su mejor amigo, por eso no podemos contristarle por nada del mundo. Y le contristamos cuando resistimos la palabra de Dios. Y cuando somos desobedientes a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos transforma a tal extremo que entonces usted y yo no vamos a obedecer por obligación ni por miedo, sino que vamos a obedecer de corazón, de buena voluntad, que es la única manera que Dios acepta nuestro servicio, que Dios acepta nuestra alabanza y nuestra adoración. Note cómo Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Vamos a hacer una pausa ahí, yo no tengo apuro. Bueno, no es que vamos a estar aquí toda la tarde, pero cuando llegue el tiempo vamos a cerrar. Pero esto, pues yo no lo voy a terminar hoy. Y como no lo voy a terminar hoy, vamos a tomarnos el tiempo porque vinimos aquí a aprender. No vinimos a pasar un rato. El caso es que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo con nosotros es, como dije hace unos segundos, es hacer morir en nosotros los deseos pecaminosos de la carne. Vamos un momento a Romanos capítulo 6. Es importante que leamos eso porque por nada del mundo Dios ignora, porque Dios todo lo sabe. Dios no nos está pidiendo algo que no sea posible. Hermanos y hermanas, Dios nunca le va a pedir a usted que levante 20 libras si de antemano Él ya no lo ha capacitado a usted para levantar 20 libras. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios nunca nos va a exigir ni nos va a pedir nada para lo cual Él de antemano ya nos ha capacitado para hacer. Dios es maravilloso. Dios no es un Dios arbitrario. Él es un Padre amoroso. Y nos ama tanto que ha dado a su Hijo en rescate por nosotros. Y si fuera diferente Dios, hace rato que nos hubiese consumido. A mí por lo menos me hubiese consumido con fuego hace rato. ¿Cierto o no? Y a muchos de ustedes también. Pero yo no puedo hablar por ustedes. Yo hablo por mí. Yo merezco que Dios me hubiera lanzado de cabeza al infierno. Sin embargo, por su gracia y su misericordia, Dios ha tratado conmigo y ha ido transformando mi vida poco a poco. Y eso lo puede hacer con cualquier persona que se arrepienta de corazón. Entonces, porque los que son de la carne, es decir, nosotros, aunque vivimos en esta carne, y aunque según Romanos capítulo 6, el germen del pecado todavía está en nosotros, ya nosotros no pertenecemos a la carne porque fuimos comprados a precio de sangre preciosa. Jesús nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz, de acuerdo a Colosenses capítulo 1, verso 13. Porque dice que Él no Jesús, Dios Padre. Bueno, a mí me quedan todavía unos pelitos por ahí, pero es como que nos agarró Dios de los pelos de la cabeza y nos levantó del reino de las tinieblas y nos puso en el reino
de luz de su Hijo Jesucristo. Usted y yo seguiremos viviendo en la misma dirección postal, pero no en la misma dirección espiritual. Nosotros llevamos 36 años viviendo en la misma casa y nos convertimos después de habernos mudado ahí como 4 años después de estar viviendo ahí. Seguimos viviendo en la misma dirección postal, pero no en la misma dirección espiritual. Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, vivíamos según la carne, pero ahora pertenecemos al reino del Señor Jesucristo y no vivimos según la carne, aunque a veces se manifiestan actitudes carnales en nosotros, pero no permitimos que se enseñoreen de nosotros. Vivimos según mande el Espíritu Santo. Nuestro anhelo, nuestra pasión debe ser que seamos hombres y mujeres gobernados por el Espíritu Santo. Pero entonces en Romanos 6, para ver esto de cómo el Espíritu Santo cambia nuestras vidas, voy a leerle de nuevo Romanos 8:5 primero. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Qué bueno es que por medio del Espíritu Santo, usted y yo llegamos a tener una mente ya tan santificada, no perfecta, inmaculada. Eso no lo lograremos mientras estemos aquí. He dicho en ocasiones anteriores que usted y yo, como decía Martín Lutero, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas. Porque usted no hace más que salir allá afuera y qué sé yo cuántos pájaros vuelan encima de nuestras cabezas. Ahora usted y yo sí podemos evitar que esos pájaros hagan nido en nuestra cabeza. Así son los pensamientos. A usted le pueden venir pensamientos malos de pronto. Contra el que se le metió de pronto en la carretera delante y lo hizo pegar un frenazo. Y usted a veces piensa, si yo tuviera un botoncito aquí con una bazuca y hacerle ¡pam! Y volarlo en 1000 pedazos. ¿Ah? No puede evitar eso. Pero ya llegar al extremo de ir a lo que le llaman aquí eso de la ira de carretera, yo no sé cómo, si es la traducción literal correcta, de perseguir a aquel y sacar un revólver y caerle a balazo, ya eso es otra cosa. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu con nosotros, que nos va limpiando como los puertorriqueños limpian el buey antes de comérselo. No dicen que agarran los bueyes, los cangrejos, los puertorriqueños, y los meten en una jaula porque el cangrejo se alimenta de carroña y de todo tipo de inmundicia, y lo meten en una jaula y le van dando maíz y qué sé yo, otras cosas, para irle limpiando todo su interior, y cuando llega el momento de comerse esos cangrejos, ya han sido purificados prácticamente. El Espíritu Santo en su ministerio maravilloso, interno, perfecto, secreto, dentro de nosotros, nos va limpiando la mente de pensamientos carnales, nos va limpiando el ser interior, el corazón del hombre, de la mujer, de deseos pecaminosos carnales. Y aunque quede ese germen en nosotros, ya por el poder del Espíritu Santo, ese germen de pecado no se puede enseñorear de nosotros, porque ahora no estamos bajo la carne, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice el verso 14. Y estar bajo la gracia es que todo lo que usted necesita para vivir esa vida victoriosa, no la vida sobreabundante que habla Joel Osteen, sino la vida espiritual victoriosa en Cristo Jesús. Usted tiene todo lo que necesita para eso por medio de Jesucristo. Entonces voy a leerles para que vean aquí, pues en Romanos capítulo 6, donde dice, vamos a empezar en el verso 5. Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Así, eso está arriba, lo que estaba ilustrando o asociando, o diríamos la explicación del bautismo, el simbolismo del bautismo. Cuando usted lo bautizan y va siendo sumergido en el agua, simbólicamente usted está muriendo a la vieja criatura, usted está muriendo al mundo, usted está bajo el agua, sepultado junto con Cristo, para que junto con Cristo también un día resucite, es decir, de esa agua también salga para vivir como una nueva criatura, pero también un día en la muerte real resucitará con Cristo. Pero aquí
estamos viendo, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora viene para nosotros esto. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí viene lo otro. Es decir, por cuanto tenemos esta bendición y esta garantía y este poder de Cristo morando en nosotros por medio del Espíritu Santo, el verso 12 nos exhorta ahora. En el 11, Él nos dice los beneficios que tenemos en Cristo. En el 12 nos dice, por cuanto tienes estos beneficios en Cristo Jesús, entonces debes vivir de esta manera. Y dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. He leído bastante, pero escuche bien. En ningún momento niega la Escritura que en nosotros no hay germen del pecado, porque está diciendo que ese pecado que está ahí no se enseñoree de nosotros. Es decir, no le obedezcamos, no le hagamos caso. Nosotros debemos obedecer al Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios habla en nuestro ser interno, amén, pero sobre todas las cosas nos habla por medio de esta palabra que llamamos, pues, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Por aquí nos habla el Espíritu Santo todo el tiempo, y Él usa esta palabra para arreglar nuestras vidas, para convencernos de pecado, para que nos arrepintamos y para poder vivir lo que acabamos de leer, donde dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cuando nosotros, por medio mismo del Espíritu Santo, vamos obedeciendo al Espíritu y haciendo la voluntad del Espíritu, que es la voluntad de Dios, y no solamente escuchando y leyendo la Biblia, no siendo lectores de la palabra, sino hacedores de la palabra, entonces por medio del Espíritu dejamos de ser de la carne para ser del Espíritu, y ya nuestros pensamientos no van a estar tan contaminados como antes. No vamos a estar permitiendo pensamientos, vienen, pero no los permitimos entrar. Y porque tenemos la autoridad y el poder en el nombre de Jesús, ¿para qué? Para traer todos nuestros pensamientos cautivos en obediencia al Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante este lío de los pensamientos? Porque en la mente se gana o se pierde la batalla espiritual. Ahí es donde usted gana o usted pierde. Por eso la palabra de Dios nos está diciendo esto. Y nosotros debemos hacer esto. Y entonces sigue diciendo, como le dije hace un rato en el verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia quiere decir que estamos en Cristo Jesús. La gracia, la palabra gracia siempre alude o se refiere al sacrificio perfecto del Señor Jesucristo por nosotros. Y cuando los discípulos estaban preocupados porque el Señor Jesús les dijo que se iba, que regresaba a la gloria que Él siempre tuvo con el Padre, ellos estaban preocupados y tristes, y Él les dice, no se preocupen, yo no los dejaré huérfanos. Yo les enviaré otro consolador. Y esa palabra lo pone al Espíritu Santo al mismo nivel de Jesús. El Espíritu Santo recibe la misma adoración y gloria que el Padre y el Hijo, porque es la tercera persona de la Trinidad. Entonces,
En Romanos 8, escuche bien, en Romanos 8, 12 al 13 dice, así que, hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Es decir, no obedezcamos los deseos carnales, hermano. Es decir, no vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Vamos a preocupar a Dios, va a perder el sueño Dios, va a tener que comprarse una botella de Pepto-Bismol Dios para poder sobrellevar la acidez y el reflujo y qué sé yo cuántas cosas. Por caso, no, moriréis, dice. Usted a Dios no le hace ningún daño, el daño nos lo hacemos a nosotros mismos. Dice, porque si no, pues moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. De manera que, por cuanto Dios ve y conoce hasta el más insignificante de nuestros pensamientos, usted y yo debemos ser cuidadosos de lo que pensamos. Mucha gente cree que seremos culpables de pecado si hacemos esto, si hacemos aquello. Es decir, voy a Walmart y me voy a robar un celular. A mí que me importa un bledo los celulares, pero vamos a decir que me voy a robar un celular. Y en el acto que me agarren robándome el celular, pues me detuvo el policía y soy culpable de robo, pues de shoplifting que le llaman en inglés. Pero no se trata, hermanos, con Dios, no se trata de que yo tenga que ir a Walmart y robarme un celular. Se trata de que solo concebirlo en mi mente y comenzar a estudiar cómo me lo voy a robar, ya estoy pecando contra Dios. Y eso es aplicable a cualquier área de nuestras vidas. Aún si a alguien le cae un poco barrigón a usted y usted comienza ya pues qué sé yo, a darle machete de antemano, no le agrada a Dios. Entonces hay que cuidar nuestros pensamientos. Y por cuanto Dios lo ve todo, lo conoce todo, y en este pasaje que estamos estudiando, esa frase, la palabra de Dios, se refiere a toda la revelación de la palabra de Dios, inclusive a la que vino a nosotros por vía de su Hijo eterno, nuestro Señor Jesucristo. Si usted lee el primer capítulo de Hebreos, donde él dice que Dios nos habló por diferentes maneras y a través de los profetas, pero ahora dice, nos está hablando a través de su Hijo. Recuerden que Jesús es la palabra encarnada de Dios, esa palabra encarnada. Entonces, usted y yo tenemos esa palabra toda suficiente, eficaz, viva, todopoderosa, para hacer de nosotros un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Hermanos, yo no me cansaré de decirles a ustedes que la palabra de Dios es suficiente, es todo lo que usted necesita. No necesitamos otra cosa, lo que necesitamos está aquí. Mire, hermano, si no fuera así, ¿por qué entonces hay un mandamiento tan solemne en el último pasaje, en el último capítulo del último libro de la Biblia, donde dice que no quitemos que no se añada ni se sustraiga absolutamente nada de la palabra de Dios? ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es todo lo que usted necesita. Es todo suficiente para usted y para mí. Y también en la palabra de Dios vemos bien claro, bien pues expuesto con una claridad tremenda para nosotros. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir esa palabra? Pues porque no es una palabrita, pero inspirada. Inspirada literalmente quiere decir exhalada, que salió de Dios. Cuando nosotros respiramos hay inspiración y expiración. Dios expiró, exhaló. De adentro de Dios salió esa palabra, por tanto es pura, es perfecta. Es libre de error porque viene de Dios. Por eso dice ahí que si es inspirada por Dios, es también útil para enseñar. ¿Enseñar qué? Enseñar es advertir, mostrar el camino correcto al hombre o a la mujer, para que el hombre y la mujer de Dios aprenda a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Y hay cositas que nosotros las vemos blancas, las vemos que diríamos inofensivas, pero hay cositas que no agradan a Dios, por muy inofensivas que usted la vea.
Y también dice que es útil para redarguir, que la palabra redarguir se refiere específicamente a la conciencia del hombre, para convertir esa conciencia quizás ya media cauterizada, endurecida por el pecado. La palabra de Dios es poderosa o todopoderosa para convertir la conciencia del hombre. Y dice que también es útil para corregir. Para corregir quiere decir enderezar, regenerar, transformar al hombre o a la mujer de Dios. Y también dice que es útil para instruir. Note que no es instruir en cualquier cosa, sino instruir en justicia. Y la única verdadera justicia que existe es la justicia de Dios, porque el hombre no es justo. El hombre es intrínsecamente malo, perverso, cruel y en enemistad constante contra Dios hasta el día que somos redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, instruir, ¿qué quiere decir? Capacitar, nutrir de conocimiento, pero no solamente la palabra nos nutre de conocimiento, sino que nos instruye en cómo usar correctamente y aplicar espiritualmente ese conocimiento. Y si quiere usted un ejemplo, pues muy palpable en la Biblia de eso, lea la epístola a los Efesios, que hemos dicho no sé cuántas veces que es el ABC del cristiano. Lea la epístola a los Efesios y usted va a notar, hermano y hermana, que son 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos el Espíritu Santo usa al apóstol Pablo para instruirnos o para nutrirnos de conocimiento en cuanto a las garantías, a los beneficios, a las bendiciones, a todo lo que usted y yo tenemos gracias a Cristo. Gracias a Cristo. Pero cuando ya usted va pasando del capítulo 3 en adelante, el Espíritu comienza a usar a Pablo para decirle a usted y a mí que alguien que ha recibido tanta bendición, que alguien que tiene tanta garantía, que alguien que es prácticamente está sentado en lugares celestiales con Cristo, no debe vivir como uno que no tiene a Cristo, sino como uno agradecido de la obra redentora de Cristo. Y comienza a decirnos a partir de ese capítulo 3 cómo aplicar ese conocimiento bíblico y vivir una vida agradable a Dios. Y no solamente una vida agradable a Dios, sino una vida de beneficio para usted y para su familia. Porque aunque estemos enfrentando dificultades y adversidades, porque dice la Escritura, porque Dios me guarde que yo les diga a ustedes que porque ya están en Cristo no van a tener ninguna dificultad, no van a tener problema y que Jesús vino para regalarle cosas y dinero y cosas que el dinero puede comprar. No, la Biblia dice que todo hombre y toda mujer, allá en Timoteo, dice que todo hombre y toda mujer que quiere vivir piadosamente para el Señor Jesucristo sufrirá penalidades. Y la palabra piedad lo que quiere decir es la actitud. La actitud y la actitud en la cual el hombre responde a Dios en todas las esferas de su vida. Esa actitud correcta, la actitud agradable, la actitud que honra a Dios. Esa es la definición de piedad. No es que usted ponga un rostro de chivo degollado. No, señor, de santulón. Eso no es piedad. Piedad es cómo usted vive correctamente y agradable a Dios en todo su camino. Entonces, la palabra dice ahí que para instruir en justicia, recuerde que la única justicia es la justicia de Dios. Y entonces sigue diciendo el verso, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Perfecto. No deje pues que esa palabra lo intimide, porque originalmente lo que quiere decir es maduro. Maduro. Pero aquí hay otra palabra que no podemos descuidar. Ya yo en 5 minutos voy a ir cerrando. Enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente, no hay ni que explicarlo. Si estoy hablando de que la palabra de Dios es suficiente para usted, es todo lo que usted necesita, y dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente. No está diciendo a medio camino, no está diciendo 70% preparado, no está diciendo 90% preparado, está diciendo 100% preparado como Dios quiere que usted y yo seamos preparados en el conocimiento de la verdad
y para servir a Cristo en toda buena obra, que en todo lo que usted haga. Recuerde que allá en Colosenses hay un mandamiento que dice, todo lo que usted haga, hágalo como si fuera para el Señor Jesucristo, inclusive en su empleo, aunque su supervisor sea injusto y no reconozca su trabajo. Pero usted no trabaja para su supervisor, donde quiera que usted trabaja para el Señor Jesucristo. Que hoy no lo reconozcan, pero un día en el gran juicio van a tener que decir, mira, ahí tenía uno de mis siervos, te daba un servicio excelente y tú fuiste injusto toda tu vida. Ahora te voy a dar otro trancazo más por haber sido así. Pero nosotros tenemos que vivir para Cristo. Y dije aquí hace unos domingos atrás que es vergonzoso que en muchos empleos en los que yo he estado, que yo lo he visto con mis ojos, yo no estoy hablando porque alguien me lo contó, yo lo vi, que a veces los cristianos son los peores empleados, los más negligentes, haraganes y sinvergüenzas que hay. Y los que no son cristianos dicen en el tiempo de receso, en el break, en el lunch, lo que sea, tú oyes el murmullo y dicen, ¿y eso que dice que es cristiano? Y la Biblia dice que por culpa nuestra el nombre del Señor es blasfemado. El nombre del Señor no es blasfemado por lo de afuera, es por nuestra conducta. Es el nombre del Señor blasfemado. Entonces, en esencia, vamos a llegar hasta aquí hoy. Y yo quiero dejarlos a ustedes con esto, que la palabra de Dios es suficiente porque es la única escritura inspirada, inerrante, infalible, por tanto, absolutamente lo que usted necesita para crecer en fe y para vivir piadosamente para el Señor Jesucristo. De manera, hermano, que en los 66 libros de la Biblia están registradas todas las palabras, todos los principios bíblicos, todos los preceptos y mandamientos, todo lo que usted necesita están en los 66 libros de la Biblia. De manera que yo le exhorto que usted la lea y la estudie. Vamos a estar en pie para orar. Usted no necesita otra cosa. Usted necesita la palabra de Dios. Recuerda, hermano, que yo vengo con este tema porque di las estadísticas de los que se identifican como cristianos hoy día, nacidos de nuevo. 44, esta es la única que le voy a dar porque voy a cerrar. 44% de esa masa grande allá afuera que dicen que son nacidos de nuevo y que dicen que pertenecen a Jesucristo, 44% en la encuesta dijeron que cuando Jesús vivió aquí en la tierra pecó como cualquiera otra persona peca. ¿Qué conocimiento bíblico tiene? ¿O qué versión de la Biblia está leyendo? Entonces, usted y yo somos responsables. Dice, el verso 11 vuelve a decir, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No solamente que nosotros leamos, sino también que recibamos y que obedezcamos la palabra de Dios, hermano. No hay otra manera. Dios no va a cambiar lo que ya Él estableció, hermano. Dios nos ama al extremo que dio a su Hijo por nosotros, pero Dios no va a cambiar lo que Él ha establecido en su palabra. O nosotros entramos por la puerta estrecha y nosotros entramos y nos dejamos moldear por la palabra de Dios, o la palabra de Dios nos parte en 1000 pedazos. Porque la Escritura dice que es como martillo que quebranta la roca, como fuego que consume y como espada más cortante que cualquier espada de doble filo que corta. Ahí lo tenemos y penetra hasta lo más profundo. Entonces prestemos atención y procuremos darle una leída a la palabra de Dios, aunque sea de 15 minutos. Hermano, haga el esfuerzo de leer aunque sea un capítulo de la Biblia al día. Pero si usted saca tiempo para ver el celular, el Facebook y ver tanta tontería que ponen ahí, lea algo que lo va a alimentar y lo va a salvar a usted, a su casa. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos gracias y te rogamos en el nombre de Jesús que tanto como yo y mis hermanos y hermanas que están aquí, los que por la gracia, tu gracia, también comparten la palabra con nosotros a través de estos medios de las redes sociales y de YouTube, que pongas en nosotros un sincero deseo de conocerte cada día más,
de vivir cada día más consagrados y santificados para ti, de honrarte en todo lo que pensemos, deseemos y hagamos, y que también, Señor, despiertes hambre y sed en nosotros, un hambre y una sed desesperante por conocer cada día más tu palabra y por ser equipados por tu Espíritu Santo en el conocimiento de la verdad y vivir esa verdad. Y también te ruego, Padre, aquellos que todavía no conocen al Señor Jesús, si usted es una de esas personas que por la gracia de Dios ha estado y ha tenido esa paciencia de pues escucharme todo este tiempo, pero aún no ha hecho la confesión de fe, no ha entregado su corazón al Señor Jesucristo, yo le exhorto hoy para que usted, como nosotros, también nazca en Cristo Jesús y usted le diga: Señor Jesucristo, yo renuncio hoy a todos mis pecados. Reconozco que soy pecador o pecadora y yo te confieso hoy como mi único Señor y Salvador personal. Yo también quiero conocerte, yo también quiero conocer tu palabra, yo también quiero ir al cielo el día que yo muera. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que tu Espíritu Santo me tome, me haga suyo y more en mí para gobernarme y para usarme para glorificar tu nombre. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Dígale: gracias, Señor Jesús, por dar tu vida por mí para salvarme de mis pecados. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos y hermanas y que seamos nosotros en lo individual, hombres y mujeres capacitados por el poder de tu palabra. Y como congregación seamos conocidos como una congregación que no solamente conoce palabra, sino que vive esa palabra y que llevamos mucho fruto y que ese fruto permanezca y se multiplique para la sola gloria de tu nombre, Padre eterno. Por Jesús el Señor te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos.